Bien, ¿se ve la diapositiva? Se ve, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien, vamos a empezar. Bien, bien chicos, buenas tardes con todos. Nuevamente tenerlos acá es un gusto. Ah, espero que escuchen bien las clases. Vamos a tomar un examen de todas maneras oral al momento que estamos haciendo la clase para poder ir colocando las notas del oral, ¿ya? Que falta. Por favor, espero que estén atentos todos y no, no tengan ningún problema para poder colocar sus notas orales, ¿ya? Bien, el día de hoy vamos a hacer la última clase que corresponde al capítulo de endocrinología. Y bueno, es un capítulo realmente corto, bien corto, es un poquito. Y es solamente para destacar que, aparte de las glándulas que hemos estudiado, las glándulas grandes que hemos visto, existen otras glándulas más pequeñas, llamamos glándulas menores, o glándulas de menor actividad fisiológica, ¿no? Sin embargo, se le llama así, pero tienen muchas veces papeles grandes, importantes en la conservación de la vida, ¿no? Lo llaman así ya que estas glándulas hasta hace poco no se sabían que eran glándulas o que estos órganos que eran o constituyen también la formación de glándulas, ¿no? Por eso que se le llaman menores. En realidad no son menores, sino son glándulas grandes, sino que recientemente descubiertos con su actividad endocrina, ¿no? El riñón, por ejemplo, un riñón que ya se conocía mucho tiempo, ya se sabe sus funciones cuáles son. Sin embargo, el papel como glándula endocrina no se lo conocía aún. Igual hablamos del endotelio vascular, de los capilares sanguíneos, cuya membrana interna llamada endotelio también eh, se pensaba que solamente pues hacía contacto con la sangre, ¿no? Y que llevaba sangre a todos los tejidos más alejados y punto, ¿no? Pero estudios recientes hablan de que no, incluso algunos histólogos que son bastante exigentes quieren convertir al endotelio vascular como si fuera pues no una glándula, sino como un órgano inmenso, ¿no? Ya que estaba en todo el cuerpo, ¿no? Y lo mismo con otros órganos, como el corazón se sabe que tiene función pues de bomba y a la vez de eh, una bomba y tal vez también su función que tenía de juntar sangre, ¿no? De cebar sangre, ¿no? Cebo, ¿no? Función cebo y función de bomba, ¿no? Y que era responsable de la irrigación vascular. Sin embargo, han descubierto también que este órgano no solamente actúa como un órgano que envía sangre a todos los tejidos, sino también tiene alguna función glandular en especial que vamos a ir detallando. Y así. Entonces son descubrimientos nuevos y que tienen bastante papel importante en la repercusión de la fisiología del cuerpo humano. Y vamos a presentar una primera glándula que sí habíamos hablado algo ya en la clase, y esta glándula ustedes ya lo conocen, miren, es la glándula pineal, ¿no? La glándula pineal es una glándula muy pequeña, pequeñísima, ¿sabes? Lo hemos visto cuando hicimos la práctica, ¿no? De hipófisis. Estaba ubicado en una parte especial de la región talámica, ¿no? La parte posterior inferior, en un lugar especialmente llamado, ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Subtálamo, ¿no? La región subtálamo, ahí lo pintamos a la glándula pineal, es una glándula pequeñísima. Le pusieron pineal porque tiene la forma de un pino, ¿no? En realidad no del pino, sino de los frutos del pino. Ustedes habrán visto seguro que en los árboles de Navidad a veces colocan unos pequeños pinos, frutos del pino, ¿no? Y más o menos de ese tamaño, de esa forma, perdón, no tamaño, sino esa forma, más o menos es la glándula pineal, ¿no? Y la forma de de un fruto del pino, ¿no? Podemos, y de ahí viene el nombre de glándula pineal. Es una glándula que se encuentra ubicada entonces en la región talámica, específicamente en la región subtalámica, o en todo caso diremos en el diencéfalo, en la región subtalámica, el diencéfalo, ¿no? Y acá estamos viendo acá, ya lo habíamos visto nosotros en la vida en forma real,
esa pequeña estructura. Sabemos que esta parte redonda que está acá, ¿no? Desde acá que se parece a un huevito, ¿no? Así dijimos, es el famoso tálamo, ¿no? Hacia arriba hay una corteza que está acá un poco está desproporcionada porque de salir esta parte de acá, el epitálamo, ¿no? Y este es el subtálamo, ¿no? Y acá abajo, en la parte ya inferior del subtálamo, donde se encuentra ubicado una pequeña eminencia, este chiquitito que habíamos pintado también en el gráfico. Esto ya lo han tomado foto, ya lo han hecho, así que miren bien nuevamente para que ustedes lo diseñen, porque y eso lo hemos visto en la práctica, ¿no? No habíamos hablado aún, pero sin embargo sí lo pintamos de color morado, me acuerdo, esta glándula pequeña que estaba ubicada en el subtálamo. Hacia arriba el epitálamo, hemos dicho, acá este es el hipotálamo, ¿no? El más grande. Y esto sería el tálamo, ¿no? Qué grandazo. Bien, acá está el cuerpo calloso, no sé si se acordarán. Este es el ventrículo cerebral, ¿se acuerdan ustedes? Este es el famoso cíngulo cerebral, que está arriba. El cerebelo, ¿no? Acá se nota un bulbo raquídeo, etc., ¿no? Bien. Cuando nosotros sacamos este tejido y lo miramos al microscopio, vamos a ver, miren, unas células que parecen unos alargaditos, como unos pescaditos, ¿no? Estos se llaman como viene de glándula pineal, pinealocitos, ¿no? Estas son células que se encuentran muy ubicadas dentro de la estructura del tejido cuando se hace un corte, ¿no? Vemos estos alargaditos, estos son los famosos pinealocitos, ¿no? Que vemos en varias partes del cuerpo, en varias partes por donde la glándula, ¿no? Acá, todo está acá, ¿no? Como un triangulito y larguito, ¿no? Son en realidad citoplasma que se extiende, ¿no? Que se extiende un poco más para alcanzar un capilar sanguíneo, ¿no? Un capilar sanguíneo. Y, bien, entonces tenemos estas. También tenemos unas células, miren acá, casi planas. Este es un vaso sanguíneo. Pues, se nota que es un vaso sanguíneo porque acá están los glóbulos rojos, ¿no? Y alrededor, miren, se ve un conjunto de células también que pertenecen a las células que corresponden a la glándula pineal, ¿no? Están alrededor de un vaso sanguíneo, ¿no? Las células perivasculares que están acá, ¿no? Las células perivasculares que son partes de la estructura de las células, perdón, de la estructura de la glándula pineal, ¿no? Entonces tenemos células perivasculares, tenemos pinealocitos, ¿no? Acá también vamos a ver, acá tenemos un vaso sanguíneo, a su alrededor siempre están las células llamadas perivasculares, ¿no? Acá también igual, vaso sanguíneo. Este rojo que estamos viendo son eritrocitos, ¿no? Y después el vaso sanguíneo grande, son capilares en realidad. ¿Ya? Bien, como decíamos, los pinealocitos son las células principales, están compuestos por un cuerpo celular que tiene aproximadamente entre 4 o 6 elongamientos, ¿no? Los elongamientos venían a ser estos, ¿no? Estos bracitos que se agrandan más, ¿no? Así como estos que se van agrandando. Parece que fueran en realidad son extensión del citoplasma, ¿no? A veces, por ejemplo, tiene acá 1, 2, 3, 4 alargamientos tiene acá, ¿no? Algunas pueden tener más, acá solamente hay 1, 2, 3 alargamientos. En realidad estos alargamientos lo que tratan es de alcanzar a los vasos sanguíneos, ¿no? Se alarga. El citoplasma se elonga como las neuronas, ¿no? También acá vamos a encontrar neuronas, por ejemplo, miren, acá en esta parte de acá, estos que son más oscuros son también neuronas, pero que están dentro de la estructura pineal, de la glándula pineal, ¿no? Y estas redonditas que estamos viendo acá son las células intersticiales, ¿no? Estas redondas, un citoplasma un poquito más basófilo, ¿no? Redondos casi, en cambio los pineales son alargaditos, como estos que están acá, ¿no?
como está mostrando la flechita, ¿no? Y los redonditos que vemos dispersos serán las células intersticiales. Entonces tenemos células pinerocitos, intersticiales, perivasculares, tenemos incluso hasta algunas neuronas, ¿no? Y neuroglías. Y entonces estamos hablando, los pinerocitos tienen de 4 a 6 elongamientos citoplasmáticos y su función más importante de pinerocitos es producir melatonina para luego liberarlo al torrente vascular, ¿ya? Esa melatonina va a ir al torrente vascular y va a viajar por todo el cuerpo, ¿ya? Y es el responsable de poner en alerta y alarma al sistema nervioso hipotalámico, decirle que ya está oscureciendo, ya es de noche, ¿no? De que se producen, se sintetizan cuando está en la época de la oscuridad. Entonces, el aumento de melatonina nos indica que ya ha comenzado la noche y el sistema nervioso central puede darse cuenta que es de noche cuando aumenta la melatonina. Y esa melatonina está compuesta de estas células pinerocitos. Si nosotros queremos ver en el microscopio, podemos utilizar arginato de plata, como acá dice, de plata, y también algunos colorantes basófilos como ácido de metileno o hematoxilina de Harris para verlo un poco basófilos, ¿no? Son alargados, son ramificados del citoplasma, como dije antes, y el objetivo es llegar a dónde? A los vasos sanguíneos de alargamiento, ¿no? Eso es en cuanto a los responsables de producir melatonina, ¿no? Que es la hormona que va a controlar el ciclo circadiano, es decir, la noche y el día, va a alertar todo el cuerpo, en especial el sistema nervioso central, comunicándole que llegó la noche o que está amaneciendo, que estamos de día, ¿no? Entonces la producción abundante de melatonina hace que el sistema nervioso central perciba la situación como si una oscuridad o de noche, ¿no? Y pone a disminuir el metabolismo. El hipotálamo ordena a todas las células a través de neurotransmisores e inicia el proceso de sueño, ¿no? De descanso, ¿no? Cuando aumenta la melatonina, ¿ya? Y cuando la melatonina disminuye, porque ya aumenta la luz, entonces ya el cuerpo va dejando de generar sueño en él, ¿no? Y va despertando y va poniendo a en alerta, ¿no? La melatonina es la hormona que genera entonces el sueño. Y eso, vuelvo a repetir, es sintetizado por estas células llamadas pinealocitos. Luego tenemos las células intersticiales, que son células, al parecer, que se encargan de la nutrición de los pinealocitos. Se encuentran por eso juntos con las células pinealocitos juntos. Se caracterizan por tener un núcleo alargado. No dice que el citoplasma es alargado, tengan cuidado, ¿eh? Núcleo. En cambio, que el citoplasma sí es alargado. Estas son células redondas con núcleos alargados. Un citoplasma abundante y un poquito más basófilo que los pinealocitos, ¿no? Los fagocitos perivasculares que hemos hablado, o células perivasculares, son células que se encargan del sistema inmune, de la defensa, ¿no? Son células capaces de presentar antígenos, ¿no? Para que pueda eliminarse a través de los linfocitos, ¿no? Presentador de antígenos significa que reconocen a una célula extraña, ¿no? A esa célula extraña lo reconocen y hacen que esa célula extraña identifiquen sus antígenos para que los anticuerpos puedan atacarlo, ¿no? Pues se llaman células presentadoras de antígenos. Y como hablamos, también había neuronas pineales. Estas neuronas se localizan pues en la parte más periférica de la glándula pineal, ¿no? Otro tipo de células llamadas similares a las neuronas peptidoérgicas, ¿no? Bueno, estas células son células también redondas que tienen un citoplasma más claro. Vamos a ver por acá. Estas acá, células redondas, más grandes, ¿no? Y estas células se van a ubicar en la zona intermedia de la glándula pineal y van a, su función más importante es regulación
de la actividad parácrina que tiene la glándula pineal. ¿Ya? Bien, ¿cómo ocurre este proceso de formación de melatonina? Vamos a ver. Cuando comienza la noche, vamos a ver la noche primero, la retina percibe el color oscuro, la oscuridad, y esta retina a través de los axones, es decir, a través del quiasma óptico, del nervio óptico, va a llegar a un centro hipotalámico, ¿no? A un ganglio especial en los núcleos supraquiasmáticos, se llaman, ¿no? Este núcleo de neuronas que van a capturar la oscuridad. Frente a ello, inmediatamente se comunican con la médula espinal, va a ir el control también, y la médula espinal tiene una región que es posterior y una anterior, ¿no? Tiene una posterior, un área centromedial, no se ubica ni en el asta posterior ni en el asta anterior, sino en el centro medial, intermedio entre ambos, ¿no? Pues se llama columnas, células intermedias. Acá hay neuronas. Entonces, una neurona que parte del núcleo supraquiasmático, que está por detrás del quiasma óptico, se comunica con la columna celular intermedio lateral de la médula de médula espinal, y luego vamos a encontrar una neurona, es un ganglio, perdón, un ganglio. Este ganglio es un ganglio que va a enviar información, sería ya una tercera neurona, ¿no? Porque hay una neurona acá, dos neuronas, una tercera neurona, ¿no? Entonces, un ganglio de tipo sensible, va a enviar información a otra neurona, ¿no? Y esa neurona tiene su estructura, una neurona aferente. Esa neurona va a liberar una serie de sustancias que van a permitir activar a la célula pineal, ¿no? Esta liberación se trata de liberación de sustancias adrenérgicas que van a encontrar un receptor acá en la membrana, una proteína receptora, y esta receptora va a recibir a este efecto llamado beta-adrenérgico. Esas sustancias beta-adrenérgicas lo que van a hacer, van a comportarse como enzimas. La proteína que se encuentra en la membrana, recuérdense que las proteínas que en membrana también forman parte de la estructura de la membrana celular. También me había dicho que las proteínas en membrana tienen muchas funciones, ¿no? Actúan como conexones, como canales iónicos, como enzimas, como receptores, etc., ¿no? En este caso, acá, cuando se libera la sustancia beta-adrenérgica de esta neurona aferente, entonces va a haber un cambio en la proteína. Esta proteína se va a activar, es una proteína enzimática, ¿ya? Una adenilciclasa, así se llama la proteína. Entonces, la adenilciclasa liberado en el citoplasma, esto es una célula pineal, un pinealocito. Entonces, esa neurona que estimula, por eso que hay neuronas en la célula pineal, las neuronas que están ahí van a hacer contacto con las células pinealocitos, y a la recepción de sustancias beta-adrenérgicos, entonces esta proteína de membrana llamada adenilciclasa se va a activar. Y al activarse, el ATP que se encuentra en el citoplasma liberado va a perder dos fosfatos, se va a convertir a AMP cíclico, ¿no? Bien, este AMP cíclico va a ser posible que va a estimular a través del retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas, de que sinteticen, no tanto sintetizar, sino más bien va a estimular a que el núcleo pueda sufrir una transducción, el ADN, para poder sintetizar y reunir aminoácidos para iniciar con la síntesis de proteínas, ¿ya?
síntesis de proteínas. Esta síntesis de proteínas cuyo objetivo principal es de generar enzimas, ¿no? Como por ejemplo esta enzima que estamos viendo aquí, está llamado NAT, que es el aril alquil amina N-acetiltransferasa, ¿ya? Esa enzima. O sea, al final se va a producir una acetiltransferasa, en otras palabras, ¿no? Muy bien. Eso ocurre desde la vía exógena, externa, ¿no? Porque ingresa a modificar en la estructura interna, luego vas a producir esta acetiltransferasa, que es en realidad aril alquil amina, ¿no? N-acetiltransferasa, así es su nombre. Bien, una vez que ya se produce esta sustancia NAT, ¿no? Por otra forma, vamos viendo de que las células, los piranocitos van a través de un receptor de membrana también, va a hacer que pase el triptofano de un aminoácido, un aminoácido aromático que tiene un grupo benceno y un grupo pentano, ¿no? Va a pasar de las células vasculares de la sangre hacia el citoplasma. En el citoplasma va a encontrar una serie de enzimas, sobre todo hidroxilasas. Al hidroxilar al triptofano se va a convertir en 5-deoxitriptofano. El 5-deoxitriptofano se va a convertir en serotonina, ¿ya? Por una enzima transferasa, ¿ya? Por una enzima transferasa. Entonces, esa transferasa hace entonces que el triptofano al final se convierta en serotonina. La serotonina, no se olviden, es una hormona que participa estimulando la alegría, ¿no? La alegría a nivel del estado de ánimo, ¿no? Nos da alegría. Entonces, pero sin embargo, cuando esta serotonina va a ser utilizado no como un neurotransmisor, sino utilizado como fuente o como materia prima y producir melatonina, pues se va a ir gastando la serotonina. Entonces, y eso ocurre generalmente a partir ya pues, de las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Disminuye la serotonina, disminuye la melatonina. Disculpe, disminuye la serotonina, ya que esta es transformada hasta melatonina. Entonces, la serotonina disminuye y por lo tanto, al disminuir la serotonina a partir de la tarde o la noche, la persona va a empezar a sentir los efectos secundarios de la disminución de la serotonina. Ya no va a haber alegría, va a haber tristeza, va a haber miedo, llanto, sentimiento de culpa, ¿no? Hasta intentos de suicidio, ¿ya? También por las fallas de la deficiencia serotónica, ¿no? Pero no en todos los pacientes ocurre eso, ¿no? En la mayoría de los pacientes actúa bien, no se consume toda la serotonina, se produce serotonina regular, por donde alcanza tanto para mantener como un neurotransmisor de la emoción, la alegría, pero también va a participar produciendo melatonina. Sin embargo, en grupo especial de pacientes puede producir pues un problema de depresión, ¿no? Y llevar pues incluso hasta el intento de suicidio, ¿no? Muy bien, entonces la disminución de la serotonina ocurre entonces a partir de la tarde, ¿no? Ya que esta se tiene que convertir en ¿qué? En melatonina. Entonces, ya hemos dicho que esta es la hormona de la alegría. Al disminuir, entonces va a aparecer en las tardes, sobre todo, o en las noches, ya sentimientos de culpa, ¿no? Sentimientos de todo lo malo, ¿no? La melancolía, ¿no? Debido a la falta de esta hormona. Bien, seguimos con el trayecto. Entonces, una vez que el triptofano, por una hidroxilasa se convierte en 5-hidroxitriptofano, luego una hormona transferasa va a quitarle cierta cantidad de hidroxilo y le va a convertir, una convertasa le va a convertir en serotonina, va a rotar la estructura. Esta serotonina, por acción de la síntesis que ocurrió acá, el ATP, por acción de la adenilciclasa, se convierte en ATP cíclico, y que estimula la síntesis de proteínas enzimáticas, al final, ¿para qué? Para generar esta enzima, ¿no? La N-acetiltransferasa o aril alquil amina transferasa. Esta sustancia, en presencia de esta sustancia, va a hacer que la serotonina
se una con este, y en presencia del NAT se va a convertir en N-acetilserotonina, ¿no? O sea, es una serotonina, pero que se hace acetilado, ¿no? Ya tiene grupos carboxilos, ¿no? En su estructura. Esta serotonina es agregado. Pero así como está, no puede convertirse en serotonina. Entonces viene otra enzima más, así como la NAT, que es una enzima propia de las células epigmenocitos. Y esta es ya la acetilserotonina metiltransferasa. Esta acetilserotonina metiltransferasa va a hacer que la N-acetilserotonina se convierta recién en melatonina. Y así como está la melatonina, va a la sangre, se va a liberar por exocitosis, ¿no? Y ello va a circular por todo el cuerpo, indicando que ya comenzó la noche, ¿no? Cuando, sobre todo las células del sistema nervioso central, ¿no? Las que se mantienen alerta. Entonces las células automáticamente, al ocurrir ese procedimiento, al encontrar el receptor de melatonina, activando a los receptores en todas las neuronas van a responder produciendo una disminución del metabolismo de todo tipo, ¿no? Ya sea metabolismo de carbohidratos, lípidos, disminución del metabolismo del agua, de los electrolitos, disminución de la síntesis de proteínas, todo se va a disminuir. Y entonces la célula va a empezar a descansar, ¿no? Va a haber un descanso. Por supuesto que este descanso es relativo, ya que las células nerviosas tienen un sistema que se llama el sistema reticular activante, donde los 24 horas del día están activos, ¿no? El resto de células descansa por acción de la melatonina. Si alguna persona que no tiene sueño, es muy probable que tengan problemas de melatonina. Entonces, se puede administrar por vía intramuscular, endovenosa, o vía melatonina a las personas que no tienen sueño, esos abuelos que no tienen sueño, no duermen, ¿no? Lo que pasa es que en ellos su glándula pineal es muy pequeña, ¿no? Es muy pequeña y se ha necrosado de veces, ¿no? Ha disminuido de tamaño, se ha esclerosado algunas veces, se ha envejecido tan rápido de que no sintetiza melatonina. Entonces, si no hay melatonina, no le va a dar sueño al abuelo, pues, ¿no? Por una poca cantidad, y que si se produce muy poca cantidad de melatonina, ¿no? Entonces, el abuelo se empieza a dormir en el día y después de la noche está que despierta todo, ¿no? Son las 1 o 2 de la mañana y que se levanten a trabajar, a hacer las tareas, ¿no? Porque él no tiene sueño. Bueno, darse cuenta siempre en la casa que hay un abuelo que está que molesta en la madrugada, ¿no? Entonces la causa en ellos es que hay una carencia de la síntesis de melatonina debido al envejecimiento de la glándula pineal. Y entonces una vez que la melatonina entra a la sangre, como le vuelvo a repetir, va a alcanzar los receptores de melatonina a nivel de las neuronas. Y las neuronas van a responder disminuyendo el metabolismo y la actividad celular en todo el cuerpo, ¿no? La persona entra entonces en sueño, ¿ya? Primero pasará un sueño superficial, el sueño REM, y finalmente pasará a un sueño más profundo que se llama el sueño ROM, ¿no? Muy bien, una vez que ya aparece el sol al día siguiente por la noche, ya aparece la luz igual va a actuar en la retina, no va a haber una estimulación del núcleo supraquiasmático, perdón, hipotalámico, y por lo tanto no va a desencadenar este proceso de producción de melatonina, porque no solamente este núcleo supraquiasmático se va a estimular cuando hay oscuridad, más no cuando hay luz. Cuando hay luz se va a bloquear y por lo tanto toda esta cadena se va a perder, ¿no? No se va a producir melatonina, no se va a producir sueño, nada de esa cosa, ¿no? Entonces, la persona va a estar alerta, va a estar despierta. Entonces, de esa manera se controla el sueño y el estado de vigilia, ¿ya? Muy bien, acá un resumen más pequeño para que ustedes entiendan cómo el triptófano, por la hidroxilación y la descarboxilación, se convierte en serotonina, y la serotonina se va a acetilar por la enzima N-acetiltransferasa y se va a convertir en N-acetilserotonina. Un grupo de N-acetil se va a ir adheriendo a la serotonina. Y finalmente la N-acetilserotonina, por acción del hidroxindol oximetiltransferasa,
se va a convertir en melatonina para cumplir su función que le corresponde. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en forma general, acá vemos algunas cosas importantes relacionadas con la función de la melatonina. Entonces, lo más importante, aparte de lo que está acá, lo más importante de esto, ¿cuál es? Es que es una hormona que participa en el sueño activo de la persona. Esa es la respuesta más importante. Participa en el sueño activo de la persona, tanto en la fase REM como en la fase REM. Aunque en la fase REM participan otras sustancias más, ¿no? Ya eso está dentro, como por ejemplo el GABA, ¿no? El aumento de la GABA. GABA es una hormona, un neurotransmisor, ¿no? Que estimula el sueño, ¿ya? Junto con la melatonina. Más potente incluso y quizás la melatonina puede ser un inductor del sueño, o en todo caso el inicio del sueño REM, pero ya el sueño REM estaba regulado por el GABA, ¿no? Muy bien. Dicho eso, entonces, podemos decir que la función más importante de la glándula pineal es generar el sueño y disminuir en forma secundaria el metabolismo de todo el cuerpo, ¿no? Tanto la respiración, la frecuencia cardíaca y todo, ¿no? Para que entre en reposo y pueda generar energía para más tarde utilizarlo en la mañana. Otra función importante, mire, posee función inhibidoras de la hormona de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Inhibe la actividad de las hormonas liberadoras que produce el hipotálamo. La GDH-GN es una hormona liberadora de gonadotrofinas, de las hormonas gonadotróficas. O sea, es decir, a nivel de la hipófisis no va a estimular la producción de tanto FSH como LH, ¿no? Y por lo tanto va a actuar en el eje gonadal, o sea, en las gónadas. Gónadas, recuérdense bien que son las gónadas, son los órganos que se encargan del proceso de generar hormonas sexuales y también los gametos sexuales. Entonces, una gónada para el varón sería el testículo, ¿no? Ahí se produce el espermatozoide y también se produce testosterona. Una gónada para la mujer sería el ovario, donde se produce el óvulo y también hay estrógeno y progesterona, ¿no? Entonces, gónada es eso. Entonces, la melatonina inhibe la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? Y por lo tanto también influye en el eje gonadal. Y esto puede generar, si una persona duerme demasiado, ¿no? Duerme o está despierta demasiado, puede producirse, por ejemplo, la pubertad precoz. Es decir, si la niña o el niño no duerme mucho, ¿no? No duerme mucho, no se va a inhibir la GnRH, es decir, las hormonas liberadoras de gonadotrofinas. Se van a activar y eso puede generar una pubertad precoz, ¿no? Entonces hay niñas ya pueden empezar mamas, teniendo 10 añitos recién, ¿no? O ya pueden empezar su menstruación. Entonces, la falta de sueño puede llevar a la propia pubertad precoz, hay que tener cuidado, ¿no? En algunos casos puede llevarte incluso hasta la involución sexual. Como se está bloqueando la hormona liberadora de gonadotrofinas, pues a nivel de la hipófisis no se va a liberar pues LH ni FSH y por lo tanto puede haber una involución sexual y también atrofia testicular, ¿no? Sobre todo cuando hay oscuridad constante, ¿ya? Es decir, cuando todos los días la persona está sometida a la oscuridad, pero no duerme en realidad. Mire, también ya hemos dicho la intervención del ciclo circadiano del día y la noche, ¿no? En el día disminuye la melatonina y en la noche aumenta, ¿no? Bueno, maduración sexual, ya hemos dicho también, interviene la maduración sexual en el desarrollo de la sexualidad en humanos, o sea, se refiere a un desarrollo normal, y este es diferente que la pubertad precoz. Esta es una pubertad muy joven, ¿no? Se puede iniciar, ¿ya? Muy bien, con eso hemos terminado la glándula pineal. No sé si hay alguna pregunta que hacer. ¿Tienes alguna pregunta que hacer?
Alonso, ¿tienes alguna pregunta que sepas que te duermes? Alonso, ¿alguna pregunta? Alonso está escuchando música, creo que. Alonso, ¿no me escuchas? ¿Qué creen que estoy haciendo Alonso? Que está bailando. Alonso, Basalar Alonso. Afuera de la clase, ¿qué están haciendo Basalar? Alonso, nada. Basalar, seguramente está bien, hay un reflejo que está en otra cosa, no está en la clase. Mire sus lentes, sino otra cosa está bien. Bueno, así que algunos alumnos después están pidiendo que les apoyen para la clase, ¿no? Bueno, bien, Fernanda, ¿alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Vamos a pasarnos ahora a otro órgano, que es el riñón como glándula, ¿ya? Bien, el riñón, aparte todavía no han llevado ustedes nefro, ya en la siguiente clase ya comenzaremos con nefro, riñón, y luego ya las últimas 3 semanas con neuro. El riñón tiene su función, la más importante, que es la filtración, llamado filtración, la formación de orina, la filtración de sustancias tóxicas en el cuerpo y la liberación de ellas a la orina, y aparte la formación también de la orina, esa es su función. Pero el riñón, aparte, puede tener una función glandular, es decir, producir hormonas que van a trabajar en el cuerpo y que van a tener una función importante. Vamos a ver estas hormonas cuáles son, que le puede venir en su examen, ¿no? Miren, tenemos 4 sustancias importantes que sintetiza el riñón, ¿ya? Miren, chicos, acá el riñón está con su grasa, ¿no? Cuando traigan ahora la siguiente muestra, todo está lleno de, acá tiene su grasa, acá se le ha sacado la grasa. Cuando traigan el riñón, todo tiene que estar repleto de grasa, ¿ya? Todo. No van a traer pelado así como está acá. Todo de grasa van a traer para hacer la práctica de glandular suprarrenal. Bien, entonces acá estamos viendo que esta riñón puede sintetizar una serie de sustancias importantes como hormonas como la eritropoyetina, la renina, que ya hemos hablado en un momento, la calcicleína y también prostaglandinas, sin necesidad que se convierta en el ácido araquidónico por acción de la ciclooxigenasa, COX-1, COX-2, podemos generar, el riñón nos puede generar prostaglandinas, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo ¿Se le fue internet? Doctor, no se le escucha. ya, chicos, se actualizó solo el equipo y se apagó, pero ya llegó rápido. Vamos a continuar.
Se ve la imagen, ¿no? ¿Sí se ve? Ya. Ok, vamos a continuar. Estamos viendo acá. ¿Lo hemos visto? Bien. Estamos viendo el riñón como glándula. Vamos a ver entonces, chicos, cómo se produce esta eritropoyetina y cuál es su función igual de cada uno de ellos, ¿ya? Vamos a hacerlo. Entonces, miren, todo comienza de la siguiente manera. Por favor, escuchen lo que les voy a decir porque les voy a preguntar en el examen y ustedes tienen que narrarme igual parecido a ello, ¿no? Normalmente la médula ósea de los huesos, sea huesos largos, cortos o planos, cualquiera de ellos, la función más importante de la médula ósea es producir glóbulos rojos, ¿no? Estos glóbulos rojos, cuando recién estaban pequeños, en la vida inicial, pues tenían núcleos, ¿no? Cuando estaban en la época de blastocistos, ¿no? Como eritroblastos, perdón. Luego fueron reticulocitos, normocitos, después ya finalmente se convierten en eritrocitos, y cuando ya están en forma de perdón, luego reticulocitos, cuando ya están en forma de reticulocitos, ya salen a la sangre, ¿no? Ya salen a la sangre, y en forma de eritrocitos, por supuesto, no están, muy pocos son ya reticulocitos, del 1 al 3% son solamente reticulocitos que encontramos en la sangre, pero la mayoría de ellos ya son células adultas que salen a la sangre. No pueden salir blastos, por si acaso. Si salieran blastos, se supone que hay un problema grave en la médula, ¿no? No pueden salir ellos. Entonces, los que cumplen su función van a ser los glóbulos rojos ya formados, los llamados eritrocitos. Debido a que estos eritrocitos no tienen núcleo, ¿eh? Te dije que en la parte inicial, cuando recién se formaban, sí tenían núcleo, ¿no? Tenían núcleo. Por supuesto que sí tenían núcleo. Pero cuando ya abandonan la médula ósea, se van sin núcleo. Entonces, estos glóbulos rojos son en realidad como si fueran, se acordarán seguro ustedes cuando iban a la playa, cuando iban a la piscina, han llevado pues su salvavidas, ¿no? Que tienen ese redondito, ¿no? Su flotador redondo, ¿no? A veces en la parte media, algunos llevan sus llantas, pues, ¿no? Pero bueno, pero ahora ya creo que no hay muchas llantas, no he visto muchas, más he visto flotadores que venden, ¿no? Muchos de esos flotadores tienen un plástico en la parte del medio, digo, para meter los pies nada más, ¿no? Y alrededor está pues inflado, ¿no? Ahí, ¿no? Los glóbulos rojos se parecen a ellos, pero sin el hueco al medio, ¿no? Cerrado, en su parte media como una membrana por el medio, ¿no? Y tienen así una forma discoidea, como un disco largo, igual que un flotador, ¿no? Sino que en vez de que esté hueco por el medio, está cerrado, ¿no? Es cerrado como si fuera un plástico que lo ponen ahí al medio, ¿no? Y la forma que tienen estos glóbulos rojos en forma de un disco hace que tengan una característica llamada bicóncava, o sea, cóncava en la parte del centro por ambos lados, ¿no? Que se parecen de verdad a estos flotadores, o se parecen a los picarones, ¿no? Unos picarones, así, son glóbulos rojos. Esta arquitectura de la membrana celular del glóbulo rojo son proteínas importantes sintetizadas por el retículo plasmático rugoso y sus ribosomas, ordenado por su ARN mensajero y ARN de transferencia, con una orden que viene ya desde la estructura nuclear en el núcleo para que se sinteticen proteínas de membrana celular. Hemos dicho que la membrana celular está formada por proteínas. Estos glóbulos rojos tienen sus propias proteínas especiales, como la anquidina, ¿ya? La espectrina, la banda 4, la banda 20, la banda 19. Son proteínas de la membrana celular de esta célula. Esa proteína, llamada anquidina o espectrina o bandas, hacen que mantenga esta forma bicóncava. ¿Y saben por qué es importante que sean bicóncavos? Porque eso le hace que su diámetro no sea mayor a 8.5 micras. Su diámetro promedio va a ser 7.5 micras de promedio, pero puede ser un poquito menos
de 7 micras hasta 8.5 micras de tamaño, ¿no? Más de eso ya se llama pues célula gigante de glóbulos rojos, o en todo caso más chiquitos son glóbulos rojos microcíticos, ¿no? O macrocíticos, que son más de 8.5 micras de tamaño de diámetro, o cuando su diámetro es menor a 7.5 ya se van microcíticas, glóbulos rojos microcíticos, pequeñísimos, enanos. Y eso tiene una causa. Bien, pero lo más importante de este globo rojo es que, y su grosor, viéndolo de perfil, si medimos la altura del flotador, no debe ser mayor a 3 micras, exagerando, 3.5 micras, de 2.5 a 3.5 micras. Acuérdense de estos valores que es importante que se lo aprendan, ¿ya? Entonces su tamaño va a ser más o menos 2.5 a 3.5 micras de grosor, ¿no? Pero su diámetro, hemos dicho, promedio 7.5 micras. Y esa forma, esa morfología bicóncava que tiene, o forma de picarones, o forma de flotadores, es gracias a la proteína anquirina, espectina en las bandas 20, 24, 19, ¿no? Muy bien. Pero se supone que cuando este glóbulo rojo salga a la sangre, debe continuar sintetizando proteínas para su membrana, porque no lo tiene. Porque esa proteína se va destruyendo, se va gastando. Y tiene que ser reemplazado. Pero para que pueda ser reemplazado tiene que haber dentro de la célula un núcleo con su retículo endoplasmático rugoso y sus ribosomas y sus ARN de transferencia y en todo caso ribosomial o en todo caso mensajero para que puedan seguir una orden de síntesis de proteínas. La traducción, ¿no? El elongamiento, la transición, el proceso de traducción y también los procesos que se dan en el elongamiento, ¿no? Pero resulta que estas células, cuando salen, no tienen núcleo y por lo tanto no hay quien sintetice la anquirina, ni la espectina, ni las bandas, porque no tienen retículo endoplasmático rugoso, ni núcleo, son anucleares. Mientras que estén jóvenes, en sus 10 días, 20 días, van a pasar por toda la sangre, inclusive capilares más pequeños que él. Por ejemplo, en el vaso, los capilares sanguíneos llegan a alcanzar aproximadamente 1 micra. ¿Se dan cuenta de esto, no? 1 micra. Yo le he dicho que su grosor, ¿cuánto es? Mínimo 2.5, máximo 3.5 micras. A pesar de ser más pequeños, pero más grandes, pasan por los capilares del glóbulo rojo, adoptan morfologías, formas de pasar y pasan por los capilares del vaso. Porque son jóvenes, son elásticos. Se pueden aplanar, se puede disminuir su grosor, ¿no? Y pasar felizmente. Porque son jóvenes. Porque tienen la membrana celular que tiene anquirina y espectina, elasticidad y la morfología del glóbulo rojo. Pero a medida que va pasando los días, chicos, la proteína de la membrana se va destruyendo y no existe mecanismo cómo mejorarlo. Entonces, cuando los glóbulos rojos ya viejitos cumplen sus más o menos sus 120 días, algunos 90 días, ¿no? 90 y 120 días, es el tiempo de duración de la vida del glóbulo rojo. ¿Qué ocurre? La anquirina se gastó, ya no existe anquirina, y no hay cómo reemplazar porque no tiene núcleo, no tiene ribosomas en ese momento, cuando está en la sangre. No hay espectrina que le da elasticidad tampoco. Entonces, cuando estos glóbulos rojos nuevamente se dan la vuelta, regresan nuevamente al vaso, por intentar pasar los capilares de una mica que tiene el vaso, estos glóbulos rojos no resisten y se mueren cuando son viejos. No lo pueden pasar. Entonces hay una destrucción masiva de glóbulos rojos. El cuerpo se queda con menos cantidad de glóbulos rojos. Y al quedarse con menos cantidad de glóbulos rojos, ¿quién va a captar el oxígeno para que lo lleve a todos los tejidos? No va a haber.
En ese momento se va a producir una pequeña hipoxia. ¿Qué significa hipoxia? Disminución de la oxigenación a los tejidos. ¿Y saben quién es la célula? ¿Dónde está el órgano más sensible? Es el riñón. El riñón es el órgano más sensible y tiene dentro de su estructura celular unas células llamadas células yuxtamedulares que se van a encargar de identificar que hay una deficiencia de oxígeno. Y en respuesta a la hipoxia, entonces lo que produce esto se llama hipoxia. Entonces, en respuesta a la hipoxia, el riñón, estas células de las yuxtamedulares, van a empezar a sintetizar una proteína llamada eritropoyetina. ¿Y la eritropoyetina qué va a hacer? Va a irse por toda la sangre y cuando llega a la médula ósea, estimulará a la célula madre de la serie roja para que se produzca nuevos glóbulos rojos y nos duren nuevamente unos 90 y 120 días otra vez. En forma continua, en forma diaria, se van muriendo glóbulos rojos porque ya han envejecido. Ya no son elásticos porque la anquilina que tenían ya no está completamente, se ha metabolizado. Entonces hay un riesgo que se rompan y entonces al romperse el glóbulo rojo, la hemoglobina queda en la sangre y ya no puede transportar ninguna molécula de oxígeno y eso genera hipoxia. El riñón se da cuenta, las células los nociceptores de las células yuxtamedulares se dan cuenta y en respuesta a eso van a liberar ¿qué cosa? Eritropoyetina. La eritropoyetina irá a las células madre de la serie roja y estimulará la mitosis y la reproducción de esa célula madre para que se produzcan nuevos glóbulos rojos otra vez y que van a durar más o menos entre 90 y 120 días. Otra vez ocurrirá el mismo proceso, empiezan a morirse, porque no tienen núcleo, y finalmente producen hipoxia, normalmente en el riñón se encargará de estimular, frente a la hipoxia, se estimulan las células yuxtamedulares, liberan nuevamente eritropoyetina y otra vez se repite el ciclo. De esa manera se mantiene y se conserva la función endocrina que tiene el riñón en relación a la producción de glóbulos rojos. Cuando un paciente tiene un problema renal, hay insuficiencia renal, va a disminuir la síntesis de eritropoyetina. Entonces nuestro paciente va a ser un paciente anémico. El paciente con insuficiencia renal sufre de anemia, debido a que este riñón no está produciendo eritropoyetina. Está viejo, está malgastado, está envejecido, ¿no? Entonces, hay que poner a nuestro paciente con insuficiencia renal, hay que ponerle eritropoyetina en forma mensual en el músculo, ¿no? Porque si nosotros no hacemos esto, chicos, este paciente que tiene problema renal va a llegar a ser anemia severa y va a empeorar la oxigenación de ese riñón peor y la necrosis va a empeorar más y más rápido se va a morir este señor, ¿no? Salvo que se esté dializando, ¿no? Bien, entonces esa es la importancia, la primera importancia que tiene la eritropoyetina, ¿ya? Una de las hormonas que produce entonces el riñón. Ya sabemos la causa, ¿cuál es? Otra función importante es la producción de renina. Muy bien, comenzamos con este cuadro que está acá. Cuando la presión arterial empieza a disminuir en la sangre, ya sea por una falla cardíaca, es decir, el músculo cardíaco, el ventrículo izquierdo no está enviando sangre adecuadamente, o en todo caso, hubo una hemorragia severa que hace caer el volumen sanguíneo, el volumen plasmático, y que eso produce caída de la presión arterial también, ¿no? O un paciente que entra en una depresión hídrica, es decir, pérdida de agua, o un paciente que entra en una diarrea, pues esas diarreas continuas, ¿no? En la época del cólera, pues el paciente perdía en una sola deposición, pues 1 litro, 2 litros de deposiciones, ¿no? Y hasta ni color tenía, ni el color ese amarillo, la cercovirina que da el color amarillo a las heces, ya no tenía ni siquiera ese color, porque ya todo se había perdido. Solamente defecaba como agüitas de arroz, ¿no?
blanco. Cuando ustedes lavan el arroz para, para echarlo a la olla, antes de echar a la olla, pues sale medio blanco el arroz, el agua del arroz, ¿no? Así era la deposición del paciente, porque ya no se tenía ni siquiera pigmentos para poder teñirlo, porque tanta diarrea que tenía. Entonces, una deshidratación, que se llama depresión, es lo mismo. Todos ellos van a disminuir la presión arterial a un paciente que empieza a vomitar. Vómitos continuos, vómitos lleva la deshidratación y por lo tanto lleva una caída de la presión arterial. Entonces, cuando la presión arterial cae, también el riñón también tiene otros receptores acá en el interior, que también son las células yuxtamedulares. Estas células del riñón, en respuesta, que son captadas por los nociceptores, ¿verdad? En respuesta a la caída de la presión arterial del cuerpo, inmediatamente libera renina a la sangre. Esta renina, liberada en la sangre, ¿qué hace? Hace que el angiotensinógeno que se encontraba en la sangre, producida por el hígado, como ya dije en la clase pasada, también hemos hablado de esto, se convierte en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, que tiene una cantidad de proteínas y aminoácidos, es roto su enlace hasta convertirse pues en angiotensina 2. ¿Y quién convierte la angiotensina 1 en 2? La enzima convertida en angiotensina. ¿Qué ocurre cuando la sangre pasa por el pulmón? Los neumocitos tipo 2 tienen la enzima convertida en angiotensina. Cuando pasa por ahí, liberan esta enzima y entonces la angiotensina 1 pierde 3 aminoácidos y se convierte en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 sí tiene una acción sobre el músculo liso de los vasos sanguíneos, arteriolas y venas. ¿Qué hace? Apertura canales de sodio y calcio en las células musculares, en la túnica media muscular de los vasos sanguíneos, produciendo contracción muscular, estimulando la contracción muscular, y eso hace que aumente la presión arterial. Por un lado. Ya tenemos entonces que aumenta la resistencia periférica. Hablar de aumentar la resistencia periférica significa aumentar la presión del vaso sanguíneo, del músculo al momento que se contrae gracias a la angiotensina 2, ¿no? Por otro lado, la angiotensina 2 va a la sangre y llega hasta donde está la cápsula suprarrenal y a nivel de las células glomerulares, la angiotensina 1 va a estimular la producción de una enzima llamada aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? Actúa en el riñón. ¿Y el riñón qué cosa hace en el riñón? Aumenta la absorción del sodio y el agua. De tal manera que no se pierda ni agua ni sodio en la orina. Más bien el sodio y el agua entran a la sangre para aumentar la presión arterial. Dos mecanismos por la cual la renina va a hacer posible de que se forme aldosterona y también aumente su presión arterial por vasoconstricción por la conversión de la angiotensina 2. ¿Ya? Entonces va a haber una retención de sodio y agua, ¿no? En el riñón. Y va a ingresar los vasos sanguíneos recuperándose la presión arterial, ¿no? La presión arterial. Muy bien, entonces el otro objetivo, entonces la otra enzima que tiene el riñón, como glándula, es la producción de renina con el objetivo de aumentar la presión arterial por dos maneras. Uno, produciendo vasoconstricción al convertir la angiotensina desde el 1 de la angiotensina hacia la angiotensina 2, y el otro aumentando la aldosterona que retiene sodio y con ello agua. Pues aumenta la bolemia. ¿Ya? Dos acciones importantes entonces ahí de dos hormonas, ¿no? Una tercera hormona es la prostaglandina. La prostaglandina, si bien es cierto que viene la síntesis pues, a partir de los fosfolípidos, sobre todo el ácido araquidónico, es una sustancia que va a actuar relajando el músculo liso de los vasos sanguíneos. Ya no contrae, más bien relaja. Produce vasodilatación. Al relajar el vaso, ¿no? Se relaja. Y al relajarse el vaso sanguíneo, ¿qué ocurre? Mejora el paso
de los glóbulos rojos de la sangre al lugar, para migrar hacia cualquier lugar de alguna zona donde existan microorganismos para atacarlo. Entonces la vasodilatación aumenta la permeabilidad de los tejidos tanto a los glóbulos blancos como también a las sustancias que están ahí. Muchas veces, pues por aumentar ¿cómo se llama? Por generar una vasodilatación, aumenta entonces también no solamente la permeabilidad de los tejidos al agua, sino también va a permitir el paso de los glóbulos blancos, ¿no? Entonces los glóbulos blancos van a poder salir de la sangre por diapedesis y se van a ir al lugar inflamatorio. Y el otro problema que va a ocasionar es que como aumenta la permeabilidad de los tejidos al agua, el agua se va a escapar. Y al escapar va a producir, ¿qué cosa? Una inflamación. Y la inflamación va a convertir nervios que generan dolor, ¿no? Los signos se va a edematizar, se va a volver rojo la zona, ¿no? Se va a calentar la zona por exceso de movimiento de los plaquetas y glóbulos rojos. Y finalmente va a generar inflamación. Entonces, otra función que tienen las prostaglandinas en este caso, es responsable de una vasodilatación. Pero esta vasodilatación, chicos, también es muy importante para el riñón, porque al aumentar la permeabilidad, aumentar la vasodilatación en las arterias renales, aumenta el flujo sanguíneo. O sea, si bien es cierto que dilata, pero esa dilatación significa capturar más cantidad de volumen sanguíneo. Y ese volumen sanguíneo va a servir para irrigar las células del riñón, manteniendo en condiciones adecuables a ese riñón. Muy bien, entonces la otra función es, y finalmente las prostaglandinas, como dijimos ya en la clase también de gastro, participan en la formación del moco de la mucosa gástrica, ¿no? Las prostaglandinas. El moco es un protector del ácido clorhídrico del estómago, ¿no? Cuando el moco es de buena calidad. De buena calidad no protege nada, para nada sirve. Pero en la mayoría de los casos, pues no hay un problema genético, ¿no? La mayoría tienen buena cantidad buena producción y buena calidad de moco en la mucosa gástrica, que va a proteger, por supuesto, del ácido clorhídrico que lesiona la mucosa, ¿no? Muy bien. La otra función es la calicreína. La calicreína son dos enzimas, la bradicinina o radiquinina y la calidina. Igual actúan como si fueran en las prostaglandinas o como los cilinógenos que llamamos, ¿no? Son, ojo, sustancias muy, muy vasodilatadoras, ¿ya? Son vasodilatadoras. Igual que la prostaglandina, por lo tanto su función, ¿cuál es? También son sustancias que van a participar en el proceso inflamatorio como las prostaglandinas, ¿ya? Lo que hacen es garantizar también el flujo sanguíneo hacia el riñón, ¿no? ¿Por qué? Porque estas prostaciclinas, al inicio, la bradiquinina y calcitina va a estimular la prostaciclina, y las prostaciclinas son sustancias que estimulan a la producción de óxido nítrico, y el óxido nítrico produce vasodilatación al relajar el músculo liso, y por lo tanto aumenta el flujo sanguíneo renal. Entonces mejora el flujo sanguíneo hacia el riñón, evitando así que se produzca cualquier hipoxia a nivel renal, ¿ya? Bien, esas son las 4 enzimas que deberíamos hablar. Y para ya terminando, vamos viendo, nos faltan 2 glándulas más, en el corazón como glándula. Igualmente, como le dije ya a ustedes, se pensaba pues que el corazón solamente actúa como un órgano, ya sea en un momento de cebador, es decir, reunir sangre, y en otro momento pues de bomba, es decir, liberar sangre hacia los tejidos, ¿no? Un órgano motor. Sin embargo, estudios posteriores descubrieron que algunas zonas del corazón pueden producir algunas hormonas importantes. En este caso tenemos a la aurícula. Se encontró que en la aurícula había una sustancia importante llamada péptido natriúretico arterial, ¿ya? Este péptido natriúretico arterial se produce en las aurículas, ¿ya? Pero también hay otro péptido natriúretico en el ventrículo,
Entonces, para no confundirnos cuál es cuál, al auricular le pusieron A, petrio natriurético A, y al ventrículo pusieron petrio natriurético B. B, ¿no? Mayúscula, no B de ventrículo V, no. ¿Ya? Bien. Eh, ¿Cuándo se libera esta enzima? Bueno, cuando existe una exposición al frío en excesivo, ¿no? Cuando estamos con el corazón, la pared cardíaca está sometido a una compresión continua, ¿no? El ejercicio físico también es importante. Es decir, cada que nosotros realizamos un ejercicio físico más de lo común, una forma de compensación va a ser la producción eh, de este péptido natriurético. Entonces, es importante la presencia de este natriurético para participar en el proceso del ejercicio, para mejorar la dilatación vascular, ¿no? Y generar una mejor liberación de oxígeno en los tejidos, ¿no? Otro factor importante es la pérdida de peso, ¿ya? Quick's loss, que dice acá, es pérdida de peso, ¿ya? Una pérdida de peso continua también va a estimular la producción de liberación de péptido natriurético, tanto atrial como ventricular. El más importante es el atrial que el péptido ventricular o péptido B, ¿no? Hay factores que lo van a inhibir: la resistencia a la insulina y la obesidad, ¿ya? Sí. Una vez liberado a la sangre este péptido natriurético, encuentra, mira, un receptor en la membrana, ¿ya? Un receptor en la membrana, los adipocitos, ¿no? En este caso es un adipócito. Tiene un receptor especial, en este caso el receptor A para el péptido natriurético tipo A, ¿no? Y el B será para el, ¿no? Esto ingresa al interior, este receptor ingresa al interior, estimula una enzima, igual que la primera que hemos visto en la unión renal. Miren, en la glándula pineal. Y la GTP es una enzima que se va a convertir de GTP en un GMP pero cíclico, ¿no? Es en realidad una molécula, la enzima que se va a activar en la subunidad beta que tiene este péptido natriurético, va a convertir entonces al GTP en GMP cíclico, el GMP cíclico. ¿Ya? ¿Quedó claro hasta ahí? Entonces lo que hace ahí es la conversión, ¿no?, de una molécula llamado también molécula energética, ¿no? Esta molécula se trata pues del guanosin trifosfato, ¿no? ¿Ya? Trifosfato, y esto sería un guanosin, el ciclo guanosin monofosfato, ¿no? ¿Ya? Guanosin monofosfato. Bien, no se olviden que eso indica que hay una pérdida de energía, ¿no? Se va a gastar. Pero la idea que se convierta el GTP en GMP, o sea, decir, el guanosin trifosfato, al perder dos fosfatos, se gasta gran energía, pero se convierte en GMP cíclico, el glucosin monofosfato, pero cíclico. Este monofosfato, si se acuerdan ustedes de la clase de enzimas cuando comenzamos farmacología, es una sustancia que activa una serie de cascadas bioquímicas en el interior de la célula, ¿no? Entonces, al activarse esto, ya va a activarse ¿qué? Una proteína quinasa dependiente del RBP cíclico. Esta proteína quinasa va a generar la generación de otra proteína quinasa llamada mitógena activada, la P38, una proteína. Estas proteínas ya van a actuar haciendo que se destruyan los lípidos en exceso, ¿no? Entonces una lipólisis, o bien para liberar y destruirlos completamente,
o bien para liberar energía por una línea. Luego, esta proteína P38 que ha sido creada va a ingresar a la mitocondria y va a aumentar la generación de energía, ¿no? ¿Ya? Va a aumentar la energía de alta generación, ¿no? Muy bien, y va a aumentar también la temperatura corporal y va a producir vasodilatación periférica, ¿ya? Pues acá hay un resumen, vamos a ver del péptido. Acá vamos a ver el péptido, ¿cómo se llama? Se han encontrado otros péptidos natriuréticos, el atrial o el llamado A, el natriurético perdón, y el tipo B no se puede acá, ¿no? Hay un tipo B también, que es del ventrículo, ¿se acuerdan? Pero el que tiene más acción es el péptido natriurético atrial, por eso viene de A, atrial. Se origina en aurículas y ¿cuál es su función? Distensión auricular, es decir, relajar a la aurícula, ¿ya? Cuando aumenta la tensión en la aurícula, lo relaja, que se distiende, que da espacio para que siga llenando, es este péptido natriurético, ¿no? Hay otro péptido natriurético llamado B, que no es el péptido natriurético que está en el ventrículo, es un péptido natriurético de brain viene de cerebro, brain en inglés. Este péptido natriurético también se produce a nivel cerebral y también en los ventrículos, ¿no? ¿Ya? Cuando se produce, cuando hay una sobrecarga en la presión o cuando aumenta el volumen ventricular. ¿Qué hace este péptido natriurético cerebral? Va a disminuir la resistencia periférica a nivel del músculo, se va a relajar el músculo, ¿no? Hay otro péptido natriurético también C, pero que no es producido por los aurículas y los ventrículos. El péptido natriurético B de brain, que viene del cerebro, también se produce en los ventrículos. O sea, este B podemos encontrar en dos lugares entonces, en los ventrículos y en el cerebro, no se olviden, ¿ya? Para su examen. Ese péptido natriurético cerebral lo encontramos en el cerebro y también lo encontramos en los ventrículos. En el cerebro lo que va a producir es vasodilatación cerebral, ¿no? Cuando hay un aumento de la contracción de las arterias cerebrales, va a relajar este péptido natriurético. O sea, tiene doble acción. Una producida por los ventrículos y otra producida por el cerebro. Pues este brain no es de la B que había anteriormente, ¿no? Es una B de brain, de cerebro. ¿Ya? Entonces, bien, entonces este péptido B tiene dos lugares de producción. Uno en los ventrículos y otro en el sistema nervioso. Acá no se le ha puesto cerebelo, pero a nivel cerebro lo que se produce es cuando hay una vasoconstricción severa, se libera esto del cerebro para relajar el músculo, ¿no? Pues hay una vasodilatación, ¿ya? Otro péptido importante que se ha encontrado es el péptido natriurético C. Este péptido natriurético C se llama endotelio vascular. No, perdón, se ubica en el endotelio vascular, es decir, en la capa interna de los vasos sanguíneos, ¿no? Tanto, miren, del riñón, al inicio se encontró en el riñón solamente, y después también se encontró que este péptido C también estaba en el pulmón. ¿Y cuál es su función ahí? Produce disminuir la fuerza de cizallamiento, o sea, fuerza de contracción, es decir, relaja la vasculatura tanto pulmonar como renal, ¿ya? Y hay otro péptido natriurético que se encontró en una serpiente, ¿no? Llamado péptido natriurético D, pero este péptido no es un péptido llamado D, no es un péptido como los tres primeros, es un péptido muy mortal. Se encontró una serpiente venenosa llamada mamba verde. Y por lo tanto, esto produce la muerte, es un neurotóxico. Entonces, hay que tener cuidado, ¿tá? Entonces, este péptido natriurético D que se encontró en la serpiente contiene el veneno de la mamba verde. Causa la muerte de la persona, ¿no? Una parálisis porque lesiona el sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces, no se olviden. Entonces, el péptido natriurético A se produce ¿dónde? En las aurículas, ¿no? Su papel más importante es regular la fuerza que tiene y el volumen sanguíneo. ¿Qué hace? Liberan exceso de agua, sodio y potasio. O sea, cuando aumenta la presión auricular, cuando hay mucho volumen sanguíneo, puede romper la aurícula. Una forma como ayudar a eliminar esa presión es aumentando dos cosas. Uno, disminuyendo la fuerza de contracción en la pared
y el otro aumentando la liberación de agua y sodio a la calle, ¿no? Para que disminuya la polémica, ¿ya? Este péptido natriurético tipo A también puede actuar a nivel renal, a nivel de la glánduula suprarrenal, ¿no? Y una serie de lugares también de los vasos sanguíneos del sistema nervioso central. El péptido B, péptido que se produce tanto en el cerebro como también en el ventrículo, tiene una función parecida también al péptido natriurético atrial, ¿no? ¿Qué hace? Disminuye la resistencia del músculo cardíaco y también la resistencia vascular. Disminuye la presión venosa central y aumenta la liberación de sodio y agua, por eso que aumenta la orina, ¿no? La natriuresis. Natriuresis significa liberación de sodio de la sangre, ¿no? Entonces, el efecto tanto del péptido natriurético B como el A es disminuir el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco, ¿ya? Hay que recordarle que el péptido natriurético ventricular es más largo su vida que el péptido natriurético auricular, ¿ya? Muy bien, vamos a ver el pulmón como glándula. El pulmón también actúa como una glándula y ya usted lo conoce esa función que le hemos dicho anteriormente. Un ratito, por favor, un ratito me está llamando, un ratito. Bien, seguimos, chicos. Entonces, habíamos dicho que también el pulmón, si bien es cierto, su función es la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso, ¿no? Y también participa pues, como un órgano en el proceso de metabolismo de algunos medicamentos, ¿no? De algunos medicamentos también su función es eliminar por vía inhalatoria, ¿no? Bien, pero sin embargo, aparte de estas funciones que le corresponde, que se conocen, ¿no? También actúa como una glándula, ¿no? Vamos a ver qué sintetiza. Y lo hemos hablado un poco, pero ya vamos a volver a hablar nuevamente cuando hemos hablado del riñón. Bien, cuando existe una disminución de la presión arterial o cuando hay pérdida de volumen sanguíneo que lleva la presión arterial, es muy probable que la cantidad de volumen de sangre que debe llegar al cerebro o al sistema nervioso central no llegue adecuadamente. Entonces, en ese momento se va a producir una serie de intervenciones importantes. Dentro de ellas, hemos dicho, va a ocasionarse liberación de una serie de sustancias inhibitorias, sustancias estimulantes que van a corresponder pues, a, como sea, a levantar esa presión arterial. ¿Ya? Bien, entonces, cuando disminuye la presión arterial, hemos dicho, las células ventriculares del riñón, acá con ese gráfico, acá, van a liberar renina. Esta renina va a hacer que el angiotensinógeno que producía el hígado se convierte en angiotensina 1. Y esta angiotensinógeno que va a pasar por la sangre a nivel pulmonar, aquí está la hormona, la enzima convertida en angiotensina, que es una hormona en realidad, va a transformar, le va a quitar aminoácidos a la angiotensina 1 y lo que va a hacer es generar angiotensina 2. La angiotensina 2 a su vez, ¿qué hace? Produce vasoconstricción
va a producir vasoconstricción. Y por otro lado, esta enzima, o angiotensina 2 en otras palabras, va a actuar a nivel del hipotálamo y va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal. No se olviden que la angiotensina 2 está actuando siempre factor del riñón, y su función, aparte de actuar sobre los vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial, va a ser en las células de la región glomerular. Y ahí va a estimular la producción de cosas de aldosterona, ¿no? ¿Ya? Pero el pulmón, cuando hablamos como órgano, estamos hablando de una enzima con cantidad de angiotensina. Por eso le llamamos una función especial. Entonces, ya esta se ha convertido en angiotensina 2. La angiotensina 2 va a actuar a nivel renal, a la altura de las células glomerulares, para que se produzca aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? Aumenta la absorción del sodio, aumenta la presión de potasio, aumenta la presión de sodio y reabsorbe el agua aumentando la volemia de sangre, aumentando el volumen de agua en la sangre, por un lado. Por otro lado, la angiotensina 2 va a actuar en el hipotálamo. El hipotálamo se va a estimular y va a darse cuenta de que necesita de células no citocitonas para buscar la presión arterial. Y en respuesta a esta angiotensina se va a aumentar el mecanismo de la sed, ¿no? Y esta sed hace que la persona quiera beber agua. Con ello aumentará el volumen sanguíneo también. ¿Ya? Eso es todo de pulmón, ¿eh? No hay más. El pulmón lo que hace es aumentar la cantidad de angiotensina. No nada más. Para convertir la angiotensina 1 en 2, que es la que va a tener que trabajar, ya sea en la región renal, a nivel cerebral, inclusive yendo a generar aldosterona para la absorción del sodio y el agua para aumentar la presión arterial. Eso es lo más importante del pulmón. Y terminamos con endotelio glandular o endotelio vascular. Como les decía antes, el endotelio es la capa más interna, la más íntima de los vasos sanguíneos que se encuentran en contacto con la sangre. El endotelio tenemos tanto en las arterias como en la vena. Está formado por un tejido epitelial simple, no ratificado o queratinizado, que reviste toda la parte interna de los vasos sanguíneos que se encuentran con la sangre, ¿no? Entonces el endotelio, acá estamos viendo, miren, esta capa delgadita que estamos viendo acá, esta es el endotelio, la capa más profunda, ¿no? Es una arteria de los arteriolos, su capa externa, con su lámina propia, ¿no? La capa muscular, ¿no? La membrana basal, y acá tenemos la capa más profunda que es el endotelio. Este es el endotelio vascular, ¿ya? La parte más íntima, interna, que se encuentra con la sangre. Y esta membrana viene desde el endocardio, por la casa, que invade el vaso sanguíneo, porque el endocardio no tiene células epiteliales claramente ramificadas, no queratinizadas, ¿no? La parte interna del endocardio está realizado por el tipo de células que continúan su recorrido hacia los vasos. Estas células que están acá, que serían antes como una especie solamente de una membrana que envuelve a los vasos profundos, que debería posiblemente estudios hechos por ella, se encuentran que no era sencillamente así, produce unas sustancias importantes. Entonces, para resumirlos, para no agotarlos, les he dividido en dos grupos. El endotelio vascular puede producir dos tipos de sustancias fisiológicas importantes. Las llamadas vasodilatadoras, que relajan el músculo vascular, o sea, que las sustancias ingresan no solamente se quedan en el endotelio, sino se va hasta la sangre, y de la sangre alcanza al músculo de tanto de las venas como de las arterias, ¿no? Igual más cositas. Entonces, dos grupos, las sustancias vasodilatadoras y las sustancias vasoconstrictoras. Hay una que relaja, que dilata los vasos, y otra que disminuye el cariño de la cierra, ¿no? Entre las vasodilatadoras que se producen en el endotelio vascular tenemos al óxido nítrico, a la prostaciclina, a la tractina, sustancia P, histamina, incluso la hormona corticotrópica también se produce. Ojo que hay más cosas que producen esto. Por ejemplo, el igual, se produce también factores de orden tumoral, tromboxano, ¿no?
factor de movimiento para la acumulación de etcétera, un montón de cosas. Pero lo más importante es reunir solamente a los pasos dilatadoras que van a regular. ¿Qué se trata de hacer dilatadoras? Regulan la capilar. Es decir, cuando está muy contraído lo abren los vasos dilatadores y cuando está muy abierto aumentan los constrictoras. De tal manera que se mantenga el vaso sanguíneo adecuado, llevando sangre a los tejidos, ¿no? Evitar que esto se altere. Y mientras que los vasos dilatadoras o vasos a la genesia miren, la genesia también siempre produce igual que se convierte por la angiotensina, por el vecino comercial de angiotensina 2, hay dos, también aquí se produce solo tenemos entonces vida que como paso conductora, como camino a 2 y a continuación 2. Entonces no hemos visto. Aquí estamos viendo la actividad que tiene los efectos. Vamos a ver por acá. Los dos de sustancias vasoactivas, o sea, vasoconstrictoras. ¿Cuál es? Angiotensina, endotelina, ¿no? Son vasoactivas. Ojo, también tienen sustancias que inhiben la degradación plaquetaria. Es decir, evitan que una plaqueta se acerque contra la otra plaqueta. Conocido factor de división plaquetaria. ¿Ya? ¿Qué más va a hacer el endotelio? Hay transducción de la proteína orgánica, es decir, reabsorbe la fuerza con conciencia en cada número rojo va pasando o plaqueta va pasando, genera una carga de energía y eso va a descargar en la final de tal manera que aumenta la tensión. ¿Qué más? Permite la adhesión, es decir, que pase por esta zona los celos nucleares y los de aquí sale hasta la calle, ¿no? Para hacer un buen a eso se llama y eso es participar en la vascular. Tengo una superficie que hay que decir que evita que se adhieran las células aéreas de tal manera que se mueven donde están caídas el epitelio no se forma trombo, lo cual el empieza a llenarse de grasa, líquido, se inflama, y esa zona inmediatamente se van a reventar como los trombos, pues la planta, o posiblemente una cerebrovascular, tiene una epitropótica, pero fibrinoica, es decir, si hay una hemorragia por ahí, inmediatamente va a responder liberar la sustancia de coagulación. Entre ellos, el factor de coagulación, por ejemplo, una de ellas, una coagulación. Hemos dicho de la migración, hemos dicho de células mononucleares y polinucleares. Primero la violencia y luego la coagulación. Aumenta el flujo de bueno, se relaja el músculo, la célula, crea de su cuerpo esa capa para que el líquido pueda mover la capa vascular hacia afuera de la vascular, ¿no? Con eso vamos a pasar también hacia los demás tejidos. En cambio de la fractura de la lesión, ¿no? La manera de lanzar o en todo caso la se van a agregar una serie de seguimiento, ¿ya? Factores que se factores que van a mejorar la cicatrización de la rabia, que entonces vamos a para recurrir y también, ¿no? Entonces se va a llamar por migración. A nivel del músculo, también van a actuar relajando este músculo muscular, el músculo liso, relajando o contrayendo, dependiendo de lo que haga la tensión, van a relajarlo. En caso de inicio de la presión, habrá que utilizar la causa singular, ¿no? Debido para la relación. Una cosa importante es la absorción de óxido nítrico, ¿ya? El óxido nítrico que produce el efecto bajo
de nitrógeno son más variados, o es bueno pronunciar, por ejemplo, la nitroglicerina o más. ¿Qué más podemos hablar? La nitroglicerina se coloca bajo la lengua, ¿no? Ahora la lengua. Ya ni Cuando Roberto Freire, no, vas a llegar a la casa más barato. La persona que trata, sí. Porque yo trata de huevos para que igual. Y sobrevive. Entonces, más tarde de la relación relaja el músculo o los canales del corazón, ¿no? Las coronas y las relaja. Pues yo voy a ir para que pueda poder hacer hasta bueno. Hicieron el científico y para ello estamos tomando para el arginina. La arginina es una a partir de ellos se va a producir oxígeno, ¿no? Entonces para la conversación de la oxígeno y eso es una serie de factores importantes. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la citrulina, que va a ser una sustancia que va a regalar o va a ganar oxígeno para que haya una oxígeno. Siempre ponemos los refrigeradores, ¿no? Como por ejemplo las coimas ¿no? Para que vean que también cogen el oxígeno, ¿no? Y además se tiene una gran sistema de gas alimento, ¿no? Esta arginina gas alimento hace posible que cumplir con una relación. El otro para acá. El oxígeno y concentrarse, los dos, y también se convierte en alimento y oxígeno. Y lo que va a hacer, lleva soluciones. Es un buen conservador, es un antiquímico, es decir, que forman sustancias hidrógenos en el medio y evita la relación entre plaquetas de agua, ¿no? Para eso, es muy importante entonces el proceso de transformar un carga, un carga importante de oxígeno, ¿no? La temática de ahorita como y también va a marcar los oxígenos. Para poder ver la sangre si es que está acompañando, ¿no? De los oxígenos. Por otra parte, la proteína como uno, ¿cuál es su función? ¿En qué momento se libera? Cuando hay hipoxia, cuando hay estrés o isquemia, ¿no? La colocación de la garganta. Ya, en ese momento va a haber una transfusión de una revolución para que la vitalidad sintetiza la proteína del ¿no? Pues muy importante, vasoconstricción, es lo más importante. Vasoconstricción. Sí había resolución, ¿no? Cuando hay una resolución, mejora la resolución para la mayoría de las cosas. También va a estimular la digestión de la célula muscular de la corazón, los sanguíneos, va a recargar, pues que se necesita más rápido, y se lo que más rápido, o más rápido en todo caso. Recuperar con esa y una vitalidad de la célula, ¿ya? Estimular la celular para la captación de los hormonas con el agrado. Y va a poner también en el proceso de una maratón. Hablar se llama ligado a partir del G. Se estimula el receptor ligado al G. Va una enzima llamada formulasa. Y bajo los condiciones va a generar el ácido triglicerol. Y esto va a completar por proteínas grasas. Y esta proteína va a estimular la vasoconstricción celular. Por otro lado,
hace implementa la producción actual de glifosato. Esto aumenta el traspaso del calcio hacia el músculo y también logra la vasoconstricción. Entonces, representa un bastante de ¿bien? Eso es todo, gracias. Entonces, para hablar con una pregunta que hacer. Chicos, ya estamos terminando entonces el capítulo del módulo, la clase. Espero que estén entendiendo, podemos hacer el examen, por ahí es que le falta, pero no lo voy a demorar, porque lo voy a dejar todavía. Yo pienso que tenéis un práctica que no pendiente. Chicos, como siempre, me gusta estar con ustedes. Cuídense, estudien, que tienen mayor material para la nada. Todo acabamos de hablar, ya lo es en sus aparatos también, ¿no? Tenemos que mantener el tiempo. ¿Ya? Muy chicos, hoy estamos viendo así el día martes. Hasta luego, doctor. Cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.